doy gloria, gloria. A ti Jesús te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús te doy. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A mi Jesús. A Él sea toda la gloria y toda la honra por siempre. Un aplauso fuerte a Cristo. Y así, Padre Santo, hemos, Señor, traído ofrenda, diezmo, lo que los hermanos han traído, Padre. Te los presentamos, Señor, y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. Recíbelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar y bienvenidos una vez más aquí a Remanente Fiel, a cada uno de ustedes. Si hay alguna visita, le damos la bienvenida también. No hay alguno por ahí nuevo. No hay visitas hoy. Todos son de casa. Bueno, hay un anuncio especial que quiero dar, y es la quinceañera de hermano Esteban, hermana Ángela, Nayeli, ¿verdad? Que está muy contenta, muy sonriente porque va a cumplir sus 15 años ya el próximo sábado, no este próximo, sino el otro. El 27 de este mes, que es el sábado, va a estar cumpliendo años, lo vamos a estar celebrando sus 15 años a Nayeli. Eso va a ser allá en su casa, allá en el rancho donde ellos viven, que es allá por los States. Y ahí está la dirección, ahí lo pueden apuntar, ahí está en la pantalla para que usted llegue a esa fiesta que vamos a celebrar ¿verdad? En compañía de esta familia, ¿verdad? Hermano Esteban, hermana Ángela y Nayeli. Vamos a estar ahí celebrando sus 15 años y ellos quieren que lleguen todos. Así es que ese día haga planes para llegar. Va a ser ¿a qué horas dijimos? A las 3:30, ¿verdad? Ahí está el horario. A las 3:30 va a ser la ceremonia. Y lleguen todos, porque en realidad quisiéramos que todos llegaran para así ir como si fuera día de campo. Allá hay bastante, los niños van a divertir porque hay mucho que correr, mucho lugar que explorar. Así es que la invitación es para toda la iglesia. Todos estamos invitados para esta ceremonia, esta fiesta. Así es que todos lleguen porque va a ser una fiesta, ¿verdad? Gloriosa allí, celebrando sus 15 años de Nayeli. Bueno, vamos a estar anunciando los próximos días. Y también el próximo sábado ya es de jóvenes, porque lo cambiamos por motivo de la quinceañera. El día, que siempre es el último sábado del mes, pero ahora se cambió a causa de la quinceañera. Así es que el próximo sábado va a ser servicio de jóvenes para que vengan todos los jóvenes aquí a este lugar a las 7:30. Ya vamos a estar aquí, así es que este sábado va a ser el día de jóvenes. Y después los demás meses, pues ya estaremos dando el servicio de jóvenes el último sábado del mes, a menos que suceda algo así como ahora, que se tenga que cambiar, pero si no, va a ser ya para diciembre el último sábado. Bueno, esos son los anuncios que queríamos dar, y así vamos ahora a entrar de lleno a la palabra de Dios, al mensaje de hoy. Vamos buscando en Eclesiastés capítulo 7, versículo 16, ahí en sus Biblias, si no lo pones en la pantalla. Eclesiastés capítulo 7, versículo 16. Y el título de esta enseñanza es El peligro de ser extremista o excesivo. Vamos a ver qué significan esas dos palabras, extremista y excesivo. Es un peligro ser tanto extremista como excesivo. Ahí está en la pantalla. Dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Si usted analiza bien esa última pregunta, dice, ¿por qué habrás de destruirte? Esa pregunta, ¿por qué habrás de destruirte? Es a causa de las frases que están antes de esa pregunta. No seas demasiado justo. Y este versículo ya hace mucho tiempo que yo lo vi en la Biblia y se me hacía un poco controversial porque la Biblia dice que seamos justos. En Apocalipsis dice que el que sea justo siga siendo justo. Y decía, ¿por qué dice este versículo que no seamos demasiado justos? Si
a la mente humana, entre más justo seas, es mejor. Pero vamos a ver la definición de ser demasiado justo, porque es un extremo. Entonces, el consejo es: no seamos extremistas. Seamos justos, pero no en extremo, como lo vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Y también dice que no seas sabio con exceso. Por eso la palabra no seamos extremistas ni tampoco excesivos, cabe en esa palabra exceso. No seas sabio en exceso. No seas sabio, no seas demasiado sabio, en otras palabras. Pero también vamos a ver qué significa esa palabra ahí. ¿Por qué dice no seas sabio con exceso? Porque la Biblia dice que seamos sabios también, que debemos de ser sabios. Pero esa palabra donde dice en exceso hay que analizarla bien. Porque a veces somos sabios en nuestra propia opinión y de eso vamos a hablar. De que seamos sabios, pero de acuerdo a la sabiduría de Dios, no de acuerdo a lo que nosotros creemos que somos sabios. Porque ahí es donde estamos ya en exceso. En otras palabras, nos sentimos más sabios de lo que debemos de ser. Eso es en exceso. ¿Qué es ser extremista? Yo puse aquí primeramente la palabra extremista. Ser extremista, según el diccionario de la lengua española, es un partidario de ideas extremas o exageradas. Eso es ser extremista. Alguien que es partidario de ideas extremas o exageradas. Eso es lo que quiere decir. Extremista. Y vamos a ver que los fariseos tenían ese problema. Ellos eran extremistas y exagerados. Y Jesucristo los confrontaba siempre por su extremismo y por ser exagerados, porque en realidad eso no agrada a Dios. Ellos querían ser demasiado justos, querían ser demasiado sabios y extremistas en cuanto a la ley de Moisés, de tal manera que le ponían a la gente más carga de la que debía de llevar. De por sí la ley ya era una carga para ellos, pero ellos a la ley de Moisés le ponían más cosas que no tenían nada que ver con la ley de Moisés, sino que ellos le aumentaban más todavía y le ponían cosas que en realidad ni ellos podían cumplir. Pero sí le decían a los demás, hazlo porque la ley lo dice. Pero ellos no se preocupaban por hacer nada y de eso por eso Jesucristo los acusaba. Porque hoy en día también hay gente así. Hay gente farisea y extremista que te dicen que hagas cosas que ni ellos pueden hacer, pero sí quieren que tú las hagas. Y ese es extremismo. Y ponen cargas que ni ellos pueden llevar. Si vamos a Lucas capítulo 12, versículo 1, aquí Jesucristo les está hablando a sus discípulos de los fariseos. Dice, en esto juntándose por millares, era mucha gente los que seguían a Jesucristo, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los fariseos eran extremistas, eran exagerados, eran hipócritas. Y Jesucristo les dijo, cuídense de la hipocresía de los fariseos. ¿Por qué? Porque exageraban y andaban simulando ser santos, andaban simulando ser justos, pero era pura hipocresía porque no eran ni justos ni eran santos. Eran extremistas y eran exagerados para que la gente, en delante de la gente, se mostraban de una forma, pero ya en lo oculto era todo lo contrario. Eso es ser hipócrita. Aparentar ser una cosa que no lo es. Entonces los fariseos tenían ese problema de ser delante de la gente una cosa y en lo oculto eran otra cosa o en sí mismos. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo del 1 al 7, porque ahí también Jesucristo está hablando de los fariseos.
y les dice lo que los fariseos son. Y eso es ser extremista, ser exagerado, ser hipócrita, porque aquí claramente los reprende. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eran buenos para decir, hagan lo que dice la ley. La ley dice, haz esto, lo tienes que hacer. Dice, pero ellos no lo hacían. Y dice Jesucristo, hagan lo que ellos dicen conforme a la ley, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos eran hipócritas. En otras palabras, Jesucristo les decía, no sean hipócritas, pero cumplan la ley. Lo que ellos les digan que está en la ley, háganlo. Dice el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren llevarlas. Todavía hoy en día hay esta gente, ¿verdad? Algunos son ministros, le ponen a la gente mucha carga y hagan esto y hagan otro y tienes que hacer esto y tienes que ayunar no sé cuántos días y tienes que orar no sé cuántas horas y tienes que hacer esto para que le agrades a Dios. Empiezan a poner cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Por eso aquí no tratamos de ponerle carga a nadie. Aquí cada quien su relación con Dios, lo que sí exhortamos a que vivamos en santidad. Porque como yo voy a decirle a una persona, ¿sabes qué? Tienes que orar 3 horas todos los días y si yo no oro ni siquiera 1 hora ni media hora, eso es ponerle cargas a las personas. Tienes que ayunar 7 días, 3 días, pero si yo no los ayuno, yo estoy poniendo carga a los demás. Y eso eran los fariseos. Ataban cargas, pero ellos no las llevaban. Eso es injusto. Y Jesucristo los reprendía. Sigue diciendo el versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. A ellos les gustaba andar bien presentados delante de la gente. Andaban con sus mantos bien limpios y exagerados, para que la gente de lejos los mirara y dijera, mira, allí va y quería que le hicieran maestros. Entonces todo ello lo hacían para ser vistos, todo lo hacían para verse bien delante de la gente, pero en realidad eran hipócritas, porque no hacían lo que ellos le decían al pueblo que hicieran. Y Jesucristo aquí está hablándole a los discípulos, que se cuiden de ellos. Sigue diciendo el versículo 6, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. En otras palabras, les gusta estar enfrente. Les gustaba estar enfrente. Les gustaba que la gente, donde ellos llegaran, que la gente les dijera, pásese por aquí, señor fariseo. Siéntese aquí, mira, aquí en este asiento cómodo. Eso les gustaba a ellos. Aquí no tenemos ese problema. Aquí todos somos iguales. Yo recuerdo que antes, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, en unas iglesias que nosotros visitábamos, siempre había personas acá en el altar, sentados, a veces los pastores y algunos invitados, siempre los sentaban en las sillas acá enfrente y usted los estaba viendo y ellos lo miraban a usted. Si de repente se estaban durmiendo, usted se da cuenta, se está durmiendo el siervo de Dios. Y si usted se estaba durmiendo, también mira, se están durmiendo todos y después les caían encima. Entonces, aquí no hacemos eso, porque eso en realidad es para ser vistos. Pero así eran ellos. Querían que los trataran bien y los llevaran a los buenos restaurantes, que cuando tú los invitabas a tu casa les hicieras una buena cena, porque a ellos les gustaba ser bien atendidos. Y si no los atendías bien, te iban a criticar. Entonces más valía que tú los atendieras bien, estos fariseos, para que se fueran contentos y dijeran, esta casa me bendijo, este hogar me bendijo. Así hay gente hoy en día, usted no lo cree, pero hay gente así hoy en día, que ministros que les gusta que se tiendan así. A veces Marvin cuando predica, se le cae algo, dice, nadie corre a recoger lo que se me cayó, porque él sabe que en otras iglesias así lo hacen.
Si se le cae uno la pluma, corre alguien de allá porque el siervo de Dios no quieren que se agache a recoger lo que se le cayó. Para ellos es algo, no sé, algo vergonzoso, no sé. Entonces, ese es tipo de fariseos. Eso es ser extremista. Eso es ser, ¿verdad?, exagerado. Recuerdo que una vez llegó una pastora a la iglesia y dice que en lugares donde ella le dijo a mi esposa, que donde ella visitaba, que le querían quitar hasta los zapatos. Dice, no, si yo me los puedo quitar. Porque así los acostumbran, los mismos pastores acostumbran a las congregaciones a ser así. Entonces los mismos pastores tienen la culpa de que a veces los miembros sean así. Porque ellos mismos le dicen, tú tienes que ser así y tienes que servir con excelencia. Y si algo pasa, tú tienes que ser el primero en correr. Así los enseñan, pues ellos tienen que obedecer, porque así los enseñan a ellos. Pero aquí no somos así. Aquí no somos exagerados. Así es que si se me cae algo, no corra usted, porque yo me voy a sentir mal. Yo lo puedo levantar todavía. Entonces, así eran los fariseos. Les gustaba ser atendidos, les gustaba ser admirados, les gustaba que la gente hablara bien de ellos. Pero ellos eran hipócritas. Solamente sacaban el provecho de los demás. Dice que se aprovechaban de las viudas. Querían que los atendieran bien y no ayudaban ni a las viudas. Sino antes querían que los invitaran a comer a sus casas y por una oración que les hacían, ya la viuda les daba allí algo, pero nunca le daba nada a la viuda. Y la Biblia dice que tengamos cuidado de las viudas, como la exhortación de Marvin, de los huérfanos y de las viudas. Pero ellos, como eran fariseos, primero eran ellos y después los demás. Eso es ser fariseo, eso es ser extremista y eso es ser excesivo. El último versículo, 7, hablando de estos fariseos, dice, y las salutaciones, aman también las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí. A ellos les gustaba que todo el mundo los saludara en las plazas, en las calles, y que todo el mundo se inclinara delante de ellos y les dijera rabí, maestro. Pero Jesucristo en el otro versículo dice, pero ustedes no quieren que les digan rabís, porque maestro solamente es uno, que era el mismo. Pero ellos eran extremistas, eran exagerados, y así eran los fariseos. Y hoy en día hay gente así en las iglesias, que en realidad, si escudriñaran bien la Biblia, deberían de ser mejores y no exagerados como eran los fariseos, porque los fariseos es tipo, en realidad, de personas que no agradan a Dios, porque Jesucristo mismo los reprendía por ser así. Bueno, ¿qué es? Ya hemos hablado de qué es el extremismo. Ahora vamos a ver qué es ser excesivo, porque esa palabra de Eclesiastés habla de que no seas demasiado extremista, demasiado justo, pero tampoco dice que seas sabio en exceso. La palabra sabio, la palabra excesivo, también, según el diccionario, dice, es que excede la medida que lleva las cosas al exceso. Eso es ser excesivo. Es algo exagerado también. Es más de la cuenta, en otras palabras. Entonces, todo con exceso es malo. Sabemos que todo con exceso es malo. Es bueno comer, pero si comes en exceso, ya es malo también. ¿Cuántos saben que así es? Si tú comes demasiado, más de lo que debe de ser, ya es exceso. Y a veces te tienen que decir, ya párale. O nos tienen que decir, ya párale. Yo me pongo por ejemplo. Entonces, todo en exceso, todo es malo. Todo tiene un límite, pero a veces nosotros exageramos. Entonces, eso lo quiere decir, ser excesivos es que excede la medida que lleva a las cosas al exceso. Los fariseos también tenían este problema, que también eran excesivos, no se medían. Vamos a Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Aquí creo que es la parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Acuérdese que en Eclesiastés habla de que no seas demasiado justo. Entonces aquí dice que algunos dicen que confiaban en sí mismos como justos,
Dice, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, hablando Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí este publicano, si analizamos bien, este fariseo, él estaba haciendo en exceso lo que él era. Él se sentía justo en exceso. ¿Por qué? Porque primero dice Jesucristo que se creía justo, que confiaba en su justicia. Y después dice que empieza a hablar diciendo: te doy gracias, Dios, porque yo no soy como la gente allá afuera. Yo no soy adúltero ni ladrón. Yo ayuno 3 veces a la semana. En otras palabras, yo ayuno demasiado, exagerando. Doy diezmo de toda mi ofrenda, doy diezmo de todo lo que gano, exagerando también. Dice, y tampoco soy como este publicano que está aquí. En otras palabras, yo soy mejor que todos y por eso te doy gracias. Eso es ser excesivo. Tú no tienes que decirle a Dios quién tú eres, porque ya Dios como quiera sabe quiénes somos. ¿Usted cree que Dios no sabía cuántos días ayunaba el fariseo y cuánto daba de sus diezmos, si daba bien los diezmos? Dios sabía eso. No tenía que recordarle a Dios lo que él hacía, porque ya Dios sabe lo que hacemos. Pero él, justificándose a sí mismo, lo decía exagerándose y justificándose a sí mismo. Por eso no es bueno ser uno demasiado justo ni demasiado sabio en su propia opinión. Porque se estaba justificando y exagerando en todo lo que hacía. Porque él pensaba y decía: si yo hago todo esto, yo voy a agradar a Dios. Si yo doy todos mis diezmos, yo estoy cumpliendo la ley y yo soy justo conforme a la ley. Y ayunaba sus 3 días a la semana. Ese hombre en realidad se sentía bien justo por todo lo que hacía. Pero cuando nosotros hacemos esas cosas y nos ponemos nosotros mismos, porque dice que él oraba consigo mismo, nos estamos haciendo mejor que los demás. Y nadie es mejor que nadie, porque para Dios todos somos iguales. El hecho de que tú hagas cosas más que otros no quiere decir que tú eres más justo que los demás. Simplemente que si Dios te ha bendecido, si Dios te ha puesto en tu corazón a hacer cosas que otros no hacen, dale la gloria a Dios. No tenemos que decirle: Señor, mira, yo soy mejor porque yo ayuno mucho, yo oro mucho, yo me congrego todos los días, yo no falto, yo soy mejor que todos, así es que yo me declaro justo. No, eso no le agrada a Dios. Eso es ser excesivo. A veces creemos que cumpliendo la ley tal y como es, somos mejores. Y a veces por eso el versículo de Eclesiastés me llamaba la atención, porque dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. Dice: ¿por qué habrás de destruirte? Porque tú mismo te puedes destruir, según dice allí. Cuando tú te sientes más justo que los demás, tú te puedes destruir a ti mismo. Porque tú mismo te justificas y tú mismo te valoras, tú mismo te evalúas delante de Dios. Y no es Dios diciéndote cómo eres tú, sino eres tú evaluándote delante de Dios y delante de los demás. Eso es ser excesivo. Por eso no debemos de ser sabios con exceso, ni exageradamente. Hay que hacer las cosas para la gloria de Dios y como hasta donde Dios nos pueda ayudar. Con nuestras fuerzas, a veces no podemos hacer las cosas, pero con la ayuda de Dios sí, pero es para darle la gloria a Dios. No para decir yo soy mejor, yo aguanto más días ayunando, yo estoy más cerca de Dios porque aguanto más tiempo ayunando. No, eso es lo que dice este fariseo.
yo soy mejor que todos los demás. Eso es ser excesivo. Y eso a Dios no le agrada. A Dios le agrada que cumplamos su palabra, que vivamos en santidad, que vivamos para su gloria, pero no poniendo la mirada en los demás, de que nos sintamos mejores que los demás. De eso está hablando esos versículos. No tenemos nosotros que sentirnos mejor que nadie, ni tratar de ser demasiado justos, porque exageramos cuando hacemos eso, ya estamos mal. Yo recuerdo que allá en donde yo soy, un muchacho tenía una tiendita ahí, y este muchacho, él quiere ser tan justo, que por ejemplo allá se venden las verduras y la fruta se venden por kilos. Y llegaba la gente a comprar, por ejemplo, un kilo de plátanos, de bananos. Entonces decía, dame un kilo de bananos. Entonces él ponía los bananos ahí en la báscula y se pasaba y le quitaba el banano y se lo ponía, bajaba la pesa, entonces ya no, lo mochaba el banano. Mochaba el banano a la mitad y dice, ahí está, exacto. Eso es exagerar. Pues la gente misma se reía. Dice, pues mejor quédate con el banano, hombre, mejor que me falte a mí. ¿Y cómo le vas a quitar la mitad a la mancuerna? Son personas excesivas, o sea, demasiado justas, que quieren ir todo, dice, porque creen que haciendo eso se va a ver bien, de que son justos. Pero mira, es mejor que tú des a no a que te den, o viceversa. Pero eso de andar mochando la fruta, eso no se ve bien. Pues así era este joven, este hombre, y supuestamente él era justo. Recuerdo también otra hermana aquí en una iglesia que también cuando daba sus diezmos, sacaba el cheque y hacía las cuentas de su cheque, de cuánto iba a diezmar. Entonces, usted sabe que en los cheques te dan pesos y centavos en el cheque. Entonces, ella hacía cuentas de sus diezmos y venía trayendo los centavitos también porque ella quería ser bien justa delante de Dios. En otras palabras, venía a traer, $20 con 30 centavos. No, porque ese es mi diezmo. Exactamente, ese es lo que me toca a mí darle a Dios. Pues mejor dale un dólar completo y ya. Con Dios nunca vamos a perder. Pero esas son personas excesivas, personas extremistas, demasiado justos, que a veces creemos que si somos demasiado justos, vamos a agradar a Dios. Y eso no agrada a Dios. Ser extremista no agrada a Dios. Es mejor correr la extra milla. Es mejor que tú hagas más de la cuenta a que después digan, me estás robando. Y eso es en todas las áreas. Yo, por ejemplo, hago trabajos y a veces cuando yo doy algún estimado, estoy tratando de no aprovecharme del cliente, porque yo no quiero ser injusto. Y a veces cuando hago las cuentas, a veces yo salgo perdiendo, pero me siento satisfecho porque digo, prefiero mejor perder yo a aprovecharme del cliente. Es mejor a veces correr la extra milla, dice mismo Jesucristo, que es mejor correr una extra milla más, pero que tú te sientas bien. Y no ser demasiado, no ser exagerados. Por eso no seamos demasiado justos, como dice ese versículo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros ya ofendemos a Dios con lo que nosotros hacemos, sintiéndonos mejores, creyendo que estamos haciendo bien y que somos justos, y así a Dios le agrada. No, los extremos no agradan a Dios. El ser extremista no agrada a Dios. Y los fariseos llevaban la ley, querían llevar la ley al pie de la letra, pero exageraban también. Y de eso ya lo estamos viendo que Jesucristo los reprendía. Debo aclarar, hablando de la justicia, que es bueno ser justos, porque la Biblia dice que seamos justos, pero no debemos confiar en nuestra justicia, porque entonces venimos a ser fariseos. En quien debemos confiar es en Jesucristo, es en la justicia de Jesucristo. En la justicia de Jesucristo sí debemos de confiar, pero no en nuestra justicia. No nos sintamos demasiado justos,
Por eso, si somos justos, Apocalipsis 22:11 dice que sigamos practicando la justicia. No dice que seas más justo, sino sigue practicando la justicia. Sé justo, pero como dice la Biblia, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Eso es, ser justo es seguir practicando la justicia. Así agradamos a Dios. Cuando tú eres justo delante de Dios, porque Dios nos ha justificado por medio de Jesucristo, Él quiere que practiquemos la justicia, que seamos justos, pero no en exceso. No nos sintamos que somos demasiado justos como para nosotros decir, por nuestra justicia, por mi justicia, yo hago las cosas que hago porque soy demasiado justo. No, hay que poner a Dios como justo y no ponernos nosotros como justos. Sino que si somos justos es porque Jesucristo nos ha dado su justicia. Pero no debemos alabarnos a nosotros mismos de que somos justos. Ese es el tema. Otro ejemplo de una persona que se creía justa, es un ejemplo, se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos del 18 al 24, es el rico, el joven rico. Es la parábola del joven rico, más bien es una historia de un hombre que vino a Jesucristo y él venía, en realidad él creía que era justo. Él creía que él era un hombre que supuestamente vivía la ley. Era un hombre, según dice él mismo, que él cumplía la ley desde que era joven. Y aquí vamos a ver la conversación que tuvo con Jesucristo y cómo Jesucristo le dijo. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y Jesucristo dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Dice cuán difícil, pero no es imposible. Más adelante dice que no es imposible, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero el punto aquí es que este joven vino delante de Jesús y dijo, yo quiero entrar en el reino de Dios. ¿Qué debo de hacer? Le dijo Jesús. Y Jesús aquí le dice, bueno, si tú obedeces los mandamientos, lo que dice la ley, pues tú puedes entrar al reino de los cielos. Si tú has obedecido, si desde mi juventud y si yo he guardado los mandamientos. Pero Jesucristo sabía que él tenía avaricia. Jesucristo sabía que en el corazón tenía egoísmo. Dice, bueno, pues entonces dice, te falta una cosa para que tú entres al reino de los cielos. Vende todo lo que tienes, todas tus propiedades y dásela a los pobres y sígueme. Y dice que se le hizo difícil y se puso triste porque dijo, esto es todo lo que tengo, yo no voy a despojarme de lo que yo tengo. Entonces él no tenía amor al prójimo, él no tenía amor a los demás, él no tenía amor a la viuda ni al huérfano porque él se amaba a sí mismo y él era egoísta, era egocéntrico donde él solamente pensaba en sí mismo. Pero él quería entrar al reino de los cielos con todo eso. Acuérdense que nosotros tenemos que despojarnos de toda cosa que no agrada a Dios. Y Jesucristo mismo sí le dijo, tienes que deshacerte de lo que tienes, dárselo a los pobres y sígueme. Él no quiso hacerlo porque toda su confianza estaba en sus riquezas. Toda su confianza estaba en lo material. Y Dios quiere que nuestra confianza esté plenamente en Dios. No podemos nosotros confiar en lo que tenemos porque ahorita lo tenemos y mañana ya no lo vamos a tener. Lo material, eso se queda, eso se pudre, eso es vanidad, pero la salvación es eterna. Y este joven se fue triste porque no pudo ser salvo, pensando en sus riquezas, pensando en lo que tenía, pensando en lo material. Si Dios te ha bendecido con lo que tú tienes, no pongas tu mirada y tu confianza en lo que tú tienes. Pon tu confianza en Dios.
Dale gracias a Dios por las bendiciones que Dios te da, pero no digas, ahora yo tengo todo esto y ahora ya no necesito de Dios. Porque si Dios no lo ha dado, ¿cómo vamos a decir que no necesitamos de Dios si de Él vienen todas las bendiciones? Entonces hay que ser agradecidos y no pongamos la confianza en las cosas que tenemos, sino nuestra confianza tiene que ser plenamente en Dios. Entonces vemos aquí a este hombre que él quería entrar al reino de Dios, pero con todo el egoísmo y con la avaricia que tenía dentro de él. Y no debemos de ser así para entrar al reino de los cielos. Tenemos que ser mansos y humildes para entrar en su reino y despojarnos de toda cosa que nos puede contaminar, porque al reino de Dios no va a entrar nada contaminado. Vamos ahora a otro ejemplo, o más bien, vamos ahora al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 35, porque aquí vamos a ver que cuando la iglesia primitiva, la primera iglesia que se fundó de los apóstoles, ellos no tenían egoísmo, ellos no eran como este joven rico que acabamos de leer. Ellos, los que tenían posiciones, se deshacían de ellas y la daban a la iglesia, a los líderes, a los apóstoles, para que ellos repartieran a los pobres. Así es como Jesucristo le decía a este joven que hiciera. Pero este joven no hizo caso y se fue triste. Pero vemos como aquí estos discípulos primeros, estos sí obedecían a la palabra de Dios y estos sí hacían lo que a Dios le agrada. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían al precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Eso es lo que Dios quiere de una iglesia, como está diciendo Marvin hace rato en la exhortación. La iglesia es para ayudar en las necesidades que haya. Es por eso que las ofrendas que se recogen aquí y todo lo que se recoge aquí no es para nosotros, no es para los líderes, es para las necesidades que haya y para algún día tener algo propio. Tenemos ahorros allí para algún día, si Dios lo permite, si el Señor se tarda en venir, comprar algo, un terreno que ya sea nuestro, que sea propio, donde podamos nosotros no tener que pagar renta, porque aquí estamos pagando renta. Pero también cuando hay una necesidad, si vemos que hay una necesidad en una familia, rápidamente vamos y les ayudamos con lo que podamos, porque para eso es la iglesia, para ayudar a los necesitados. No para que todo el mundo dé y que nunca la iglesia ayude. Eso es injusto. Entonces ellos venían y lo traían a los discípulos, a los apóstoles. Todo lo que ellos vendían, sus propiedades, sus casas, lo que ellos tenían. Decían, yo para qué tengo esto, como quiera yo tengo la salvación. Y vendían y traían todo su dinero. Fue cuando ya después, en el capítulo 5, Ananías y Zafira, que no necesitamos ir a la Biblia, pero ellos quisieron hacer lo mismo, pero se quedaron con una parte y murieron, porque mintieron al Espíritu Santo cuando vinieron delante de Pedro y dijeron, no, pues esto es lo que nos dieron por la propiedad, pero se querían quedar con una parte. Entonces, aquí vemos que estos sí obedecían lo que dijo Jesús. ¿Para qué tienes tantas propiedades si no te las vas a llevar cuando mueras? ¿Para qué quieres tener tanto terreno y tanto cosa material cuando nos vayamos de este mundo no nos lo vamos a llevar? Por eso en aquel tiempo había necesidades y venían, vendían y lo traían a los apóstoles y los apóstoles repartían según la necesidad de las personas. Acuérdense que eran miles que se convertían y había algunos que eran pobres, algunas viudas, huérfanos. Y de lo que traían ellos, de ahí se mantenían, de ahí le daban a la gente, de ahí le daban a todos los que dependían de la iglesia. Así debería de ser, así debe ser una iglesia, que ayuda a la comunidad, ayuda a donde hay necesidad, y no que solamente quieren acaparar todo lo que trae la gente sin ayudar a nadie, porque eso es injusto delante de Dios. Gracias a Dios aquí que sepamos, no sabemos que hay alguna necesidad, pero si llegamos a ver que alguien está sin trabajo y con hambre y que no tiene comida,
rápidamente nosotros vamos y ayudamos. ¿Por qué? Para eso es la iglesia. Y claro, también no deben de aprovecharse, porque si lo hacen, bueno, no voy a trabajar, como quiere la iglesia me va a mantener. Eso también está en la Biblia, que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. O sea que hay que ser equilibrados. Bueno, vamos ahora. Bueno, yo que escribí, pero no nos queremos salir del tema, porque en realidad estamos hablando de no ser justo exageradamente, ni tampoco sabio en exceso. Ese es el tema. Solamente traje esos puntos de vista para que veamos lo que es personas que tienen cosas en el corazón. Pero ahora vayamos a Job capítulo 37, versículos 23 y 24 para retomar lo que es la enseñanza, el fundamento de la enseñanza, la esencia de la enseñanza. Job capítulo 37, versículos 23 y 24. Ya como quiera vamos a ir al final. Dice: el Todopoderoso, al cual no alcanzamos grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Y el 24 dice: lo temerán por tanto los hombres, él no estima a alguno que cree en su propio corazón ser sabio. Aquí está hablando de Dios, el Todopoderoso. Él no estima en alguien que en su propia opinión es sabio, porque la sabiduría viene de Dios. Y cuando una persona dice, yo soy sabio y yo soy una persona sabia que no le da la gloria a Dios, dice que él no estima a una persona que es así, porque Dios conoce los corazones. Si tú eres sabio, tu sabiduría tienes que darle la gloria a Dios, si Dios te ha dado sabiduría. Yo le doy gracias a Dios cuando a veces hago cosas que digo, esto en realidad es sabiduría de Dios. Y le doy gracias a Dios cuando ya ando trabajando, porque digo, esto en realidad viene de Dios. Porque para yo haber hecho esto, para que se me haya ocurrido esto, yo no soy sabio. Yo sé que Dios me dio esta sabiduría y yo le doy gracias a Dios. Y así sea usted también. Cuando tú haces algo que tú sabes que eso no viene de ti, en realidad yo no soy tan inteligente para hacer esto, dale gracias a Dios. Para así que Dios siempre se lleve la gloria y la honra. Por eso aquí dice que Él no va a estimar a alguno que cree en su propia opinión, en su propio corazón, ser sabio. La sabiduría que tú tienes viene de Dios. Y cuando tú glorificas a Dios en lo que tú eres, tú agradas a Dios. Porque no te pones tú como mejor que los demás, sino que tú sabes que tu sabiduría y tus habilidades vienen de Dios. Dios nos da dones, Dios nos da talentos. Hay personas que saben hacer cosas que tú no puedes hacer, o hay personas que saben hacer cosas que yo no puedo hacer, pero es sabiduría de Dios. Como el otro día estábamos hablando con mi esposa, de que hay personas que se les hace bien difícil hacer cualquier cosita y a otras personas se les hace bien fácil. ¿Por qué? Porque tienen el don, porque saben cómo hacerlo. Pero una persona que no tiene el don, no tiene en realidad ni la experiencia, se le hace bien difícil hacer cualquier cosa. Entonces no pueden decir, no, es que yo soy mejor porque yo esto lo hago mejor, porque yo esto lo hago con excelencia. No, es que son habilidades que Dios le da a cada quien. Entonces no es para decir nosotros, mira, yo soy mejor porque lo que yo hago sale mejor. Y si sabes cocinar y te sale buena la comida, pues dale gracias a Dios, dale gloria a Dios. Porque ahora hay personas que no saben cocinar, pero saben hacer otras cosas que a lo mejor tú no sabes. Y en todo, eso es el cuerpo de Cristo. Uno sabe hacer una cosa, otra cosa, pero no es para decir yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que aquel, yo canto mejor, yo toco mejor, yo hago las cosas mejor, yo hago las cosas con excelencia, más que aquel, más que aquella, porque entonces nosotros nos estamos justificando. Y a Dios no le agrada eso. Si tú eres lo que eres, dale gloria a Dios, dale gracias a Dios, porque la sabiduría viene de Dios, la inteligencia viene de Dios, las habilidades Dios nos la da también. Así es que todo viene de Dios, para que no se gloríe el hombre. Sigamos ya para terminar unos versículos más. Proverbios 3, versículo 7. Un versículo que todos lo sabemos. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio, no te creas que tú eres muy sabio.
porque hay otros que son más sabios que tú y el Todopoderoso es más sabio que todos. Entonces no nos sentamos más sabios, no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que yo tenía un amigo que decía que él era bien inteligente? Dice, yo soy tan inteligente que hasta yo mismo me sorprendo. Pero él no conocía a Dios, él no era hijo de Dios, hasta hoy en día que yo sepa, no ha aceptado a Cristo. Pero si tú conoces a Dios, si tú eres hijo de Dios, es para que tú le des la gloria a Dios, es para que le demos la gloria a Dios. De lo contrario, no seas sabio en tu propia opinión. Todo viene de Dios. Y a Dios le agrada que nosotros lo tomemos en cuenta en todo lo que hacemos, que toda la gloria sea para Él y no como que nosotros somos mejores. Capítulo 26, versículo 12 de Proverbios también. Y luego vamos a ir a 2 citas más para terminar. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Así que cuando una persona te dice, mira, yo soy bien sabio, yo soy bien inteligente, confía en mí, mira, mejor créele a un necio, dice. Es mejor un necio, una persona que es, digamos, una persona que en realidad no es a lo mejor ni hijo de Dios. Dice que es mejor que confíes en una persona que a lo mejor no es ni hijo de Dios, que no tiene la sabiduría de Dios, pero que no anda diciendo que él es sabio en su propia opinión. Mejor confía en otra persona. Porque una persona que dice yo soy sabio y yo soy mejor y confía en mí, olvídate. Está poniéndose mejor que todos y a Dios no le agrada eso. Mejor confía en otra persona. Hay aún cristianos que se sienten que son mejores y que hacen el trabajo mejor que los demás y cuando vienen y se los ocupa no saben hacer el trabajo. No lo saben hacer. Entonces mejor vas y buscas una persona de mundo que no es hijo de Dios, pero que sabe hacer el trabajo. Eso es lo que está diciendo ahí. Que hay personas que dicen, no, yo sé hacer de todo, yo hago esto, yo soy el mejor. Confía en mí. Y cuando lo ocupas, te deja el trabajo bien malo. No, una persona, usted no confía en una persona que dice que él lo puede hacer todo y que él es el mil usos, no, porque puede ser que se está alabando a sí mismo para sacar provecho. Dice, mejor confía en el necio, mejor confía en aquel que en realidad no es ni hijo de Dios. Porque una persona que habla así, no es de confianza, yo se los digo. Mejor bueno, yo hago lo que puedo, pero voy a tratar de hacer lo más que pueda. Es como yo le digo a mis clientes, mira, yo ese trabajo no lo he hecho, pero lo puedo hacer, pero ahora sí como que a mí me voy a arriesgar. Y si lo sabes hacer, pues claro, también dile sí, lo puedo hacer porque tengo la experiencia y lo puedo hacer. Pero no te alabes mucho en que tú eres mejor que todos los demás, porque después puedes quedar mal. Después vienen encima de ti a decirte, me mentiste. No hiciste el trabajo como yo quería. Acuérdense que cada quien trabaja diferente. Y hay clientes que les gustan los trabajos de las personas, no por lo que sepan sino por la experiencia o porque hay otros que fueron recomendados también. Bueno, eso ya es un poco ya que tiene que ver con el trabajo. Vamos a Jeremías capítulo 8, versículos 7 al 9. Jeremías 8, del 7 al 9. Estamos hablando de los que se creen sabios, que en realidad a Dios no le agrada que nos creamos que somos muy sabios. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron condenados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? El versículo anterior dice claramente que los que escribieron, dice lo que escribieron, como dice ahí, ciertamente la
la ha cambiado en mentira la pluma de mentira, la pluma mentirosa, de los escribas. No que la ley sea mentira, sino que los escribas la cambiaron. Porque dice, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Lo que está diciendo ese versículo es que ellos creían que eran sabios siguiendo la ley de Dios. Dice entonces, si ustedes creen que son sabios siguiendo la ley de Dios, ¿por qué entonces están haciendo las cosas mal? Entonces el que escribió lo que escribió fue la pluma fue una mentira, entonces lo que se escribió. En realidad ellos se sentían sabios más que los demás, y a lo mejor ellos creían que eran sabios más que Dios, pero Dios conoce los corazones y Dios los reprende allí, porque no hay sabio más que Dios. Él es el único sabio, Él es el que nos da sabiduría. Y habla de los pájaros, dice, aún la cigüeña, ¿verdad? Aún los animales son inteligentes, son sabios, y ustedes creen que son sabios también, pero en realidad han cambiado todas las cosas, porque ellos se sentían sabios en su propia opinión, no queriendo seguir la ley de Dios, sino que hacían sus propias leyes, hacían las cosas como ellos creían que estaban bien, y no obedecían lo que era la ley de Dios. Por eso dice entonces la ley del escriba fue mentirosa, porque lo que ustedes hacen en realidad no está bien delante de Dios. A veces creemos que lo que nosotros hacemos es mejor que lo que Dios dice, y lo que Dios dice es lo que cuenta, no lo que nosotros creemos. Si la Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura, y si tú dices, yo primero voy a buscar las añadiduras, y después, si me queda tiempo, busco a Dios. Eso es lo que hacía este pueblo. Hacía las cosas a su manera y se sentían que son sabios. Una persona allá afuera te puede decir, ¿sabes qué? Mira, en realidad eso de ir a la iglesia es de tontos. Mira, yo trabajo, yo gano mi dinero, gano todo lo que gano, mira, tengo mis cosas y yo no tengo que ir a la iglesia. Pues es que ellos, en realidad, en su opinión son sabios. En su opinión, porque ellos tienen lo que ellos creen que necesitan. Pero si no tienen la paz de Dios, no tienen la salvación, ¿de qué les va a servir todo lo que tienen? Cuando venga la calamidad, ¿quién los va a salvar? Por eso los sabios se encuentran en el seno de Dios. Los sabios se encuentran en la voluntad de Dios. Ahí están los sabios. El que hace la voluntad de Dios es sabio. El que no hace la voluntad de Dios, que hace su propia voluntad, confía en sí mismo y es sabio en su propia opinión. Y no como Dios dice. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tú no confías en ti, tú confías en Dios. Y así debemos de ser. Hacer la voluntad de Dios para no confiar en nosotros mismos, sino que nosotros dependemos de Dios y todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Vamos por último a Lucas capítulo 10, versículos 21 al 24, porque ahí es Jesucristo está hablando a sus discípulos. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, aquí le habla a Dios, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así también Dios nos llama a nosotros bienaventurados, porque nosotros no hemos visto a Jesús solamente por medio de las Escrituras, pero Dios nos dice que somos bienaventurados porque solamente por creer amamos a Dios. A ellos lo vieron sus discípulos, por eso dice que son bienaventurados, porque vieron, porque reyes y profetas hubieran querido ver lo que ustedes ven, en otras palabras, a Jesucristo. Ustedes tienen el privilegio de que me vieron,
me oyeron, pero los reyes antes de ustedes y los profetas hubieran querido conocerme, pero ustedes han sido bienaventurados porque les tocó conocerme, es lo que les está diciendo. Pero también en otro versículo, en Juan capítulo 20 y versículo, no recuerdo el 21, creo 20, también habla de que Tomás no creía en Jesús después de que resucitó. Y Jesús le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque Tomás tuvo que meter el dedo en sus heridas, en su costado para creer. Y Jesucristo le dice que vamos a ser bienaventurados los que creímos sin ver a Jesús, sin tocarlo, y somos nosotros, la iglesia, somos bienaventurados. Entonces dice que en los versículos esos atrás, perdón, ahí está 20, 29, ¿verdad? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos bienaventurados porque no vimos a Jesús, pero creímos. Pero en Lucas, ya para despedirnos, en los versículos que acabamos de leer, dice que él alaba al Padre porque las cosas de Dios las ha revelado a los pequeños. Las cosas que supuestamente los sabios y entendidos las tenían, que eran los escribas, los fariseos y todos los que guardaban la ley, dice que Dios las ha revelado a los niños, aquellos que no tienen supuestamente sabiduría como ellos. Eso somos nosotros también. Somos privilegiados por Dios, porque Dios nos ha revelado su palabra, nos ha revelado lo que Él es por medio de las Escrituras a nosotros, que en realidad no conocíamos ni la ley, no conocíamos ni la ley de Moisés, no conocíamos nada de Dios, pero Dios nos las ha revelado a nosotros y Jesucristo se regocija con el Padre porque a nosotros que éramos insignificantes, gentiles, que no somos ni judíos, Dios nos ha revelado estas cosas, nos ha revelado su palabra, nos ha revelado lo que Él es. Y eso es un privilegio para nosotros. Debemos de regocijar de que nosotros nos ha dado sabiduría, de que no estábamos ni siquiera en el libro, en sus libros como para ser salvos, pero Dios puso sus ojos en nosotros. Dios nos reveló a nosotros estas cosas. Hasta una persona que no tiene estudio puede entender esta palabra cuando el Espíritu Santo lo dirige. Por eso no debemos de sentirnos tan sabios, sino que siempre debemos de darle la gloria a Dios, porque lo que somos y lo que sabemos es porque nos lo ha revelado. Por medio de su Espíritu Santo, Él nos ha revelado estas cosas y nos sigue revelando más cosas, nos sigue enseñando más cosas para que nosotros no seamos ignorantes y que nosotros glorifiquemos a Dios siempre en todos los días que estemos en este mundo, en esta vida. Todo sea para la gloria de Dios, no para nosotros, no para alabarnos, no para justificarnos, sino para que toda la gloria sea para Dios. Para eso es que Dios nos enseña estas cosas, para no ser soberbios, altivos, arrogantes, sino para ser humildes y decir, Señor, todo viene de ti. Yo soy lo que soy por ti. Tú me has sacado de la ignorancia, me has sacado del anonimato, porque tú pusiste tus ojos en mí, y ahora yo te alabo, yo te glorifico, te doy gracias, porque tengo ese privilegio de que aunque no te vi, pero te conozco por medio de las Escrituras. Y ese es un privilegio para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántos le quieren dar la gloria a Dios? Y gracias a Dios. Bueno, nos ponemos de pie y pasen al altar. Ese ha sido el mensaje, hermanos. Meditemos en que no seamos demasiado justos, no seamos demasiado sabios, sino que si tú eres sabio, dale gloria a Dios. Dale gracias a Dios por la sabiduría que Dios te ha dado, por las habilidades que Dios te ha dado, por lo que tú eres, lo que tú sabes, lo que somos, se lo debemos a Dios, hermanos. Sin Él nada somos. Aún la salud que tenemos, Él nos la dio. Él nos ha sanado de enfermedades. Él ha tenido cuidado de nosotros, de que no estamos incompletos. Tenemos todo lo que una persona tiene, habilidades, mente sana, cuerpo sano. Y si tenemos alguna enfermedad, el Señor es nuestro sanador también. Por eso siempre debemos depender de Dios
y siempre debemos de ser agradecidos por lo que tenemos y por lo que somos. ¿Cuántos quieren cantarle esta alabanza al Señor? Gracias, Padre. Recibe la gloria y la honra, Padre Santo. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Padre. Recibe, Señor, esta alabanza, esta adoración que tu pueblo te ofrece, Señor. Cierre sus ojos, abra sus labios y adora a Dios con este canto. Gracias, Señor. Más importante eres tú, Jesús. El más importante eres tú. El más importante eres tú, Jesús. El más importante eres tú. Te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a adorar, porque el más importante eres tú. El más importante eres tú, Jesús. El más importante eres tú. El más importante eres tú, Jesús. El más importante eres tú. Te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a adorar, porque el más importante eres tú. Te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a adorar, porque el más importante eres tú. Porque el más importante eres tú. Porque el más importante eres tú. Sí, Señor, tú eres el más importante, Señor, en este mundo, Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia, en esta iglesia, Señor, en Remanente Fiel, Señor, tú eres el más importante, Padre. Por eso te adoramos, te alabamos, te exaltamos, Señor amado, glorificamos tu santo nombre, Señor, porque nosotros nada somos sin ti, Señor, sin tu presencia nada somos, Señor. Si no estuviera tu presencia en este lugar, ¿de qué serviría adorar? ¿De qué serviría cantar, Señor? Pero tu presencia está aquí en medio de nosotros. Tu palabra dice, donde 2 o 3 se reúnan en tu nombre, allí estarás tú, Señor. También dice tu palabra bien, que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque aquí, Señor, te envías bendición y vida eterna, Señor. Por eso te alabamos, te adoramos, Señor, porque tú te haces presente en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor. Sigue tratando con cada uno de nosotros, Señor. Si hay algún enfermo, Padre Santo, oramos, Señor, que sea sano, Señor, porque tú eres el doctor por excelencia, Padre Celestial. Ya oramos por estos jóvenes, Señor amado, que estaban enfermos el otro día, Señor. Sabemos que ya tú estás tratando con ellos, Señor. Declaramos que están sanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, sigas obrando en tu pueblo, en esta iglesia, en esta congregación y en todos, Señor, los que nos están escuchando, Señor amado. Si hay algún enfermo, Padre, que seas tú, Señor, quien sane, Padre. Que no tengan que ir al doctor, Señor, que no tienen que gastar su dinero, Señor, sino que pongan tu confianza en ti, Señor, que tú eres, Señor, el doctor por excelencia, Señor, que tú no cobras, Padre, sino que tú sanas, Señor, tú libertas, Señor. Tú, Señor amado, das en abundancia, Señor, las bendiciones, Señor, para tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe la gloria y la honra, Padre. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guárdanos en el camino, Señor. Guarda nuestros vehículos. Que lleguemos con bien a nuestros hogares, Señor. Y que tú, Señor, des descanso, Señor, a nuestras vidas en esta noche y el día de mañana también. Que nos levantemos fortalecidos con el poder de tu fuerza, Señor, para un nuevo día el día de mañana, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos el miércoles aquí a las 7:30. Hacia adelante, iglesia. Dios les bendiga.